Buenas noches, gracias por estar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles. Hoy es 10 de septiembre, Día del Niño. Estamos listos para llevar las informaciones. Aquí en Tegucigalpa juega Honduras contra Jamaica. Tendremos detalle. Terminó el primer tiempo, empatan a 0 goles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente se informa con nosotros. La noche de este martes 10 de septiembre estamos listos para entregarle las noticias. Las más importantes las conocemos a través de nuestros titulares esta noche. Dictan privación definitiva de cuentas bancarias del exsecretario de la presidencia Eval Díaz, que superan los 7 millones de lempiras. Emiten alerta amarilla para municipios del Valle de Sula y verde para 4 departamentos del occidente. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando un enfrentamiento contra narcotraficantes de las Fuerzas Armadas. Han decomisado, oigan bien, a más de 300 kilos de cocaína, esta vez en Isla de la Bahía. Steven Salgado, nuestro especialista en estos temas, nos informa. Steven, adelante. Autoridades de la Fuerza Naval de Honduras capturaron este martes, luego de una operación de intercepción a una lancha con 150 fardos de presunta droga, equivalente a 3.774 kilos. Esto en el sector norte de la isla de Guanaja, Isla de la Bahía. En el lugar se registró un enfrentamiento en el cual falleció un hondureño que venía con los supuestos traficantes. Desde la cual sus ocupantes comenzaron a disparar contra el personal de la Fuerza Naval. Se produjo un enfrentamiento donde lamentablemente perdió la vida una persona. También se reportan 2 heridos. En la embarcación se transportaban 4 personas en total, el de nacionalidad hondureña y otros 3 venezolanos, de los cuales uno se encuentra herido producto de enfrentamientos. Al efectuar la respectiva inspección a la embarcación, se encontraron varios fardos con la supuesta droga, un fusil y 2 pistolas. Así como se dinamizan las acciones criminales, se tienen que dinamizar las operaciones de captación de información, análisis de información y por supuesto vigilancia y seguimiento para que este tipo de operaciones sigan sucediendo. Según la hipótesis de entes policiales, los sospechosos iban a un sector de Isla de la Bahía para abastecerse de combustible y seguir su ruta hacia el norte. Por tal razón, se inició un procedimiento para determinar quiénes son las personas que estarían colaborando en estos ilícitos. Muy buena investigación sobre quienes están confabulados en Islas de la Bahía para proporcionar información de los patrullajes de la policía, de los patrullajes de la Fuerza Naval o de la presencia de estas autoridades en alta mar. Asimismo, la información de dónde abastecer combustible. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bueno, ahí nos explicaba Steven cómo lograron capturar esa droga. Carolina Martínez en vivo esta noche nos va a informar dónde está la droga incautada, si ya llegó a la capital de la República. Carolina, adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado Valladares. Así es, ampliando más sobre esta información esta tarde-noche hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía han sido trasladadas las 3.7 toneladas de supuesta cocaína incautados en la zona insular del país. Asimismo, han sido trasladados las 4 personas capturadas. Es importante mencionar que según el portavoz, esta cifra incautada asciende a 50 millones de lempiras. Escuchemos rápidamente al portavoz Mario Rivera. Atendieron en las últimas horas una alerta sobre la posible presencia de una embarcación sospechosa de transportar droga. En ese sentido se desplazaron de manera inmediata desde el sector de Santa Elena en Roatán y a pocos minutos de realizar esta misión lograron divisar una embarcación tipo lancha Gofas, desde la cual sus ocupantes dispararon contra los miembros de nuestra Fuerza Naval. Se produjo un enfrentamiento donde lamentablemente perdió la vida uno de los ocupantes de esta lancha Gofas y también 2 más resultaron heridos y otros 2 ilesos. Es importante mencionar que en esta operación se han decomisado en total
3.774 kilos de supuesta cocaína que estarían valorados en aproximadamente 50 millones de dólares. Sí, en esta operación se ha dado captura a 3 personas de nacionalidad venezolana y a un hondureño. Ellos eran parte de los 5 tripulantes de esta lancha tipo Gofas que estaba transportando esta cantidad de droga. Es la información que se desprende ya en la Fuerza Aérea. Esa tarde-noche fueron trasladados los 3.7 toneladas de supuesta cocaína. Los capturados ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público para iniciar este proceso judicial. Asimismo, es importante mencionar que a 50 millones de lempiras es lo que asciende este decomiso realizado en la zona insular del país. Lo que puedo informar a esta hora de la noche. Regreso con ustedes. Gracias, Carolina. Por otro lado, jefes de la policía y también del ejército consideran que estos últimos decomisos de drogas son un reflejo del trabajo que realizan los cuerpos de seguridad del país. Se me viene a la mente también la captura que hicieron en alta mar hace un par de semanas, que fue como en las películas. René Amaya. La incautación de unos 152 fardos de drogas al norte de Guanaja en Islas de la Bahía a ciudadanos de origen venezolano y a un hondureño solo demuestra que cuando las cosas se deciden hacer, los resultados son positivos, y esta fue la acción hecha por parte de las Fuerzas Naval de Honduras, sostienen expertos en seguridad. La Fuerza Naval tiene patrullajes rutinarios, ¿va? Entonces, si dentro de ese patrullaje rutinario se percataron de que venía esa lancha rápida y ellos procedieron a identificar a los tripulantes y a la carga y se dio el enfrentamiento, está dentro del cumplimiento de sus funciones. En esta incautación solo se contó con el respaldo de la Armada hondureña, lo que demuestra además que las fuerzas del orden nacional están preparadas para contrarrestar los distintos grupos de criminales, sostienen otros especialistas. Sí, efectivamente existe voluntad política por parte del gobierno de la República y también por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. De acuerdo a datos de la institución castrense, en lo que va del año, se han logrado incautar 11.600 kilos de cocaína. Se ha logrado destruir más de 650 manzanas de sembradíos de hoja de coca en varios departamentos del país, y cuyo costo total superan los 7.000 millones de lempiras. Otra situación que es importante ponerle atención y es cómo deben de trabajar todas las agencias, incluso aquellas que no tienen que ver, disponibilidad de estas embarcaciones que, a juzgar por las características, tiene 4 motores incorporados y también aproximadamente unos 20 drones. Hay quienes recomiendan a las autoridades seguir arreciando las operaciones en conjunto con los demás órganos operadores de justicia, unir esfuerzos para controlar este mal en todo el país. René Amaya, 11 Noticias. Y un informe del Observatorio de la Violencia indica que los homicidios han disminuido de manera significativa en el país en el primer semestre del año. Según el boletín número 69 del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios en el país muestra una importante reducción en los últimos 2 años. Durante el 2023 fue de 35.5%, y los datos preliminares de enero hasta julio del presente año muestran que al finalizar el 2024, y si la tendencia continúa, se tendrá una disminución del 8%, dejando una tasa de asesinatos del 26% por cada 100.000 habitantes. La proyección es de 26.5 por cada 100.000 habitantes, la reducción más baja en los últimos años, en los últimos 20 años. Los datos que validan las autoridades de seguridad presentan números muy similares en la reducción de violencia. Estamos hablando de que terminaremos el año con 8 puntos menos en la tasa de homicidios, es un avance espectacular en la prevención, disuasión y control del delito. Sin embargo, desde otros sectores contrastan con abordar esta estadística como una victoria, ya que Honduras sigue siendo el país más peligroso de la región. Que esta disminución no puede celebrarse como un triunfo absoluto, dado que Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica. Opinión secundada por las defensoras de las mujeres, que consideran que continúan los femicidios y se les siguen sin dar respuesta. Sigue siendo el país, el segundo país
de América Latina más violento, sigue siendo el primer país de Centroamérica con más violencia hacia las mujeres y también hacia los hombres. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y frente a su vivienda han asesinado de varios balazos a una mujer en la capital. Los femicidios en Honduras no paran. Casi a diario las mujeres son víctimas de crueles atentados, y es que aún en sus propios hogares las damas son presas del sicariato, que aparte de cegarles la vida, también dejan a sus hijos en la orfandad, y familias que demandan justicia contra los homicidas, quienes observan que prevalece la impunidad. Según las defensoras de los derechos de las mujeres, en al menos el 90% de los incidentes no se aplica la ley. El caso más reciente de este flagelo fue el de Zulema Romero, que tras una persecución murió abatida a balazos en su vivienda en la colonia Nueva Capital. Pues las muertes violentas de mujeres y femicidio continúan. Es una ola imparable de odio contra las mujeres. Expertos en seguridad afirmaron que desde las instituciones públicas se deben buscar políticas específicas para tratar el tema de una manera integral y evitar el derramamiento de sangre de más mujeres. Pero creo que están desatendiendo ciertos fenómenos que deben de estudiarse y trabajarse de manera aislada, como es el tema de los femicidios, como es el tema de la extorsión, como es el tema de las masacres. El jefe regional de la policía, Melvin García, expresó que desde la Secretaría de Seguridad han implementado mecanismos que sirven como herramienta a las damas para que al sentirse en peligro acudan en busca de ayuda oportuna. De atender este tema de la violencia contra la mujer. ¿En qué sentido? Hemos generado la creación de unidades, un PAC, ¿verdad?, a nivel nacional, para efectos de atender in situ y de forma inmediata, diferenciada y personalizada todas aquellas denuncias. Según recuento de las organizaciones feministas, en lo que va del año son 183 mujeres las que murieron a causa de la violencia, y al menos el 90% está en la impunidad. Gisela Calix, 11 Noticias. Vamos a temas económicos. Las autoridades de la Secretaría de Finanzas entregaron formalmente este día a las del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de la República para el ejercicio del 2025, que asciende a más de 400.000 millones de lempiras. Fernando Arteaga desde la Cámara Legislativa. El hasta hoy ministro de Finanzas Marlon Ochoa llegó al Congreso Nacional con su equipo de trabajo a entregar formalmente el proyecto del presupuesto general de la República para el 2025 a la directiva de ese poder del Estado, mismo que ha incrementado en un 5.8%, ascendiendo a 430.907.8 millones de lempiras. Este presupuesto considera un servicio de la deuda de más de 67.000 millones de lempiras, 12.000 millones de lempiras superior al presupuesto aprobado en 2025, para pagar intereses, principal y comisiones de la deuda fundamentalmente contraída durante los 12 años y 7 meses de dictadura, periodo en el que la deuda pasó de 3.000 millones de dólares a más de 20.000 millones de dólares. Un monto similar por 66.000 millones de lempiras es el que se considera en el presupuesto de 2025 en perdones fiscales a través de las exoneraciones y las exenciones que benefician fundamentalmente a las familias más ricas de este país. Entre las partidas más destacadas se encuentran más de 30.000 millones para protección social, 15.126 millones para la construcción de 8 hospitales y laboratorios de salud. Además, se asignan 10.454 millones para subsidios energéticos y mejoras en la infraestructura hidroeléctrica y 8.506 millones para la construcción y mantenimiento de carreteras. La Comisión de Presupuesto hará, como lo ha hecho en los años anteriores, un análisis muy detallado de este presupuesto general de la República 2025, hará la socialización respectiva en aras de la transparencia en el manejo de la discusión y aprobación del presupuesto general de la República.
El diputado nacionalista y exministro de Finanzas Marco Midense lamentó este gran incremento, el mayor en la historia, debido a que el gobierno no es capaz de realizar una ejecución efectiva. Bueno, hemos visto un presupuesto abultado, un incremento del 5.8%, arriba de los 23.000 millones de lempiras. No obstante, yo contrasto este dato del incremento, que es el más grande que hemos tenido, con la ejecución de la inversión pública, para dar un parámetro. La inversión pública al día de hoy está en 42.6%. Ni la mitad de la ejecución se ha hecho y estamos entrando ya al último trimestre del año. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Sobre esto, economistas son del criterio que cifra del presupuesto general de la República enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso está de acuerdo con la realidad del país. Víctor. Un proyecto de presupuesto general de la República apegado a la realidad del país, así interpretan la cifra de 430.907.8 millones de lempiras desde el Colegio Hondureño de Economistas. Ya hemos visto que casi un cuarto de este presupuesto se va a destinar a inversión pública, tanto social como productiva. Mediante un comunicado emitido desde el Fondo Monetario Internacional, también han avalado estas cifras. Y lo importante es que tiene el aval del Fondo Monetario. Recordemos que antes los presupuestos estaban dirigidos para favorecer a grupos económicos, empresas de maletín y tercerización de servicios de las Secretarías de Estado. En la empresa privada, sin embargo, mantienen sus reservas en aspectos como la forma en que será financiado este presupuesto y sobre la baja ejecución registrada en el actual. Se están haciendo presupuestos desde hace muchos años que no alcanza la economía hondureña para pagar los impuestos. Y la salida no es poner más impuestos, la salida es generar más crecimiento económico. De todo lo anterior, lo más importante es que se dé continuidad a proyectos e inversión de desarrollo que han iniciado el presente año, señalan los economistas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a dar lectura a un tuit del canciller Enrique Reina, quien a través de la ahora red social X ha publicado lo siguiente. Avanza el gobierno de Xiomara Castro. Se refiere al Fondo Monetario Internacional y al mensaje que ha dirigido al pueblo hondureño, y ha dicho que el equipo del fondo valora la adopción por parte del Consejo de Ministros de Honduras del proyecto de ley de presupuesto 2025. El proyecto de presupuesto está en línea con el programa económico de las autoridades respaldado por el FMI, creando espacio para gastos sociales y de infraestructura críticos. Buen avance de conversaciones de Marlon Ochoa, etiqueta Rebeca Santos, y a la Secretaría de Finanzas, además del Banco Central de Honduras. En otro tema, a vista y paciencia de las autoridades de desarrollo económico, en 2 semanas el precio del cartón de huevo ha incrementado 35 lempiras. El precio del cartón de huevos ya alcanzó los 105 lempiras en los mercados de la capital del país, al registrarse alzas hasta de 20 lempiras solo en la presente semana. 2 semanas incrementando el precio. Nosotros la semana recién pasada logramos mantener el precio porque somos bastante cuidadosos. No nos gusta tampoco llevarla a contraria de las autoridades. Los dueños de algunos negocios que han preferido no aparecer ante las cámaras han confirmado que estas fuertes alzas en este alimento se registran desde el mes anterior. Nos cuesta 1.200 la caja y está un incremento anteriormente de 25 lempiras y ahorita le aumentaron para vender ahora 110. Autoridades de Comercio Interior aseguran que ya iniciaron acciones en contra de 9 empresas y una distribuidora que se les ha comprobado estar detrás de esta especulación de precios. Como algunos no los presentaron, la imputación va orientada a eso por no haber presentado la factura que evidenciara a quién se lo compró o a quién se lo vendió en el caso de los distribuidores. Entonces, en ese caso estamos haciendo justamente el día jueves y viernes de esta semana otros operativos de manera interinstitucional. La semana anterior, el propio ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, había sugerido un precio máximo en el cartón de huevos de 80 lempiras. Este es un informe para 11 Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en entrevistas que respeta la decisión del ex candidato opositor Edmundo González de abandonar el país hacia España tras la orden de detención emitida en su contra después de no responder a 3 citaciones relacionadas con las investigaciones de los presuntos delitos asociados con las elecciones presidenciales del 28 de julio. Comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. Tras estas declaraciones, los líderes de la oposición en Venezuela afirmaron que constantemente son víctimas de amenazas, lo que ha desatado masivas detenciones arbitrarias contra miembros de partidos contrarios al chavismo. Aquí no hay lo que algunos dicen o creen, una polarización. El país no está polarizado. Esta es una lucha del pueblo venezolano contra una cúpula mafiosa que se adueñó del Estado para aplicar terrorismo. Asimismo, la líder de la plataforma, María Corina Machado, sigue en el país. Tras las elecciones dijo que no se marcharía a pesar de los riesgos que corre estando en territorio venezolano. Machado asegura que seguirá luchando en su nación. En San Pedro Sula, 11 Noticias. En el campo nacional, ley procesal electoral aprobada en el Congreso Nacional busca garantizar los procesos de demanda de quienes participen en las elecciones, nos informa Carolina Martínez. Con el voto unánime de los diputados del Congreso Nacional, Honduras se convierte en el primer país de Centroamérica en contar con una ley procesal electoral, que es una normativa clave que regula los procedimientos y mecanismos para la resolución de conflictos y la administración de justicia en materia electoral. Según los magistrados del Tribunal de Justicia, su principal objetivo es garantizar que los comicios se desarrollen de manera justa, transparente y conforme a los principios democráticos mediante la norma jurídica. Esas incertidumbres de sentirse violentados sus derechos en primera instancia, con esta herramienta que el Congreso Nacional le ha dado al Tribunal de Justicia Electoral, siéntanse seguros que vamos a aplicar una verdadera justicia electoral. Hoy, esta norma procesal, que también viene a definir de forma orgánica el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, dará esa seguridad que el pueblo hondureño, pero sobre todo nuestra democracia, necesita. El anteproyecto se plasmó en el seno del Congreso desde el 2022 para que el TJE funcione con un marco regulatorio para proporcionar la seguridad y certeza jurídica a todos los actores políticos. En ella se enmarcan temas como delitos y faltas electorales, mismos que son tipificados en el Código Penal vigente. También contempla el incidente de inejecución de sentencia y las medidas de apremio para todo aquel que no ejecute o ejecute incorrectamente una sentencia que pueden conllevar el arresto hasta por 24 horas. En términos generales, esta normativa se presenta como una herramienta clave para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo conforme a derecho, corrigiendo errores o infracciones a la normativa electoral vigente. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y a pesar de que luego se de la aprobó aprobación anoche la nueva ley procesal electoral por unanimidad, las bancadas aún no han llegado a acuerdos para reformas electorales que contemplen el uso de biometría y el sistema de actas digitales. Fernando. Luego de la aprobación del presupuesto y la ley procesal de elecciones, el Congreso Nacional ahora se encuentra envuelto en un nuevo inconveniente, debido a que Libre insiste en reformar 2 artículos de la ley electoral, los que tienen que ver con la implementación de la biometría y la transmisión de actas digitales. Sin embargo, los nacionalistas aún no están a favor. Estamos estudiando esas reformas, lo que no vamos a permitir
son actas digitales, porque no vamos a permitir que en Honduras se dé el caso de lo que se dio en Venezuela. Ya sabemos lo que el actual gobierno pretende, no ha sido juego las últimas acciones que han hecho, Fernando, así que nosotros como oposición estamos alerta. Los liberales consideran que aún se encuentran estudiando las posibles reformas, ya que deben de tener cuidado con las intenciones que pueda tener el oficialismo. En ningún momento debe de aparecer la palabra acta digital. Nosotros no estamos de acuerdo con el acta digital. El acta digital es manipulada y han habido procesos recientes en Venezuela donde utilizaron el acta digital. Están las actas que firman las personas que están en las urnas, que esa es la valedera y esa es la que se transcribe. Diputados de Libertad y Refundación lamentan que los opositores sigan cerrados en tratar de evitar la implementación de estas herramientas importantes para la democracia. Hoy, con las reformas a la ley electoral, si logramos aprobarlas, también se va a ir avanzando y esto va a ir de una u otra manera consolidando estos procesos electorales para que se vaya borrando de la mente elecciones estilo Honduras, elecciones 2013, elecciones 2017, elecciones estilo Cachureco. Eso debe ser borrado. Diputados del Partido Salvador de Honduras esperan que se puedan lograr los acuerdos de manera oportuna. Bueno, todavía no, están en diálogo. Lo que se pidió es el dictamen del Consejo Nacional Electoral, que son los que tienen experiencia en esta materia, y esperamos que en esta semana poderlo tener. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, juramentó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y Registro Nacional de las Personas que hoy asumieron sus puestos. Carolina Martínez con los detalles. El Congreso Nacional juramentó este martes a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Estos últimos fueron reelectos en sus cargos y se trata de Oscar Rivera, Rolando Catán y Roberto Brevé. Como comisionados reelectos, la labor principal será superar esa labor que ya realizamos, que el pueblo hondureño ha trasladado por medio del Congreso Nacional esa confianza de 5 años más, y sabemos que el país pasa por muchos retos, pero esencialmente la posibilidad como institución de acompañar para nosotros es muy importante. En tanto, el CNE estrena 2 nuevos concejales, el actual ministro de Finanzas del gobierno, que pasa a representar a su partido, Marlon Ochoa. Del mismo modo, la hasta hace poco diputada del Parlamento Centroamericano, Cosette López por el Partido Nacional, y Ana Paola Hall, reelecta en su cargo en representación de los liberales. Desde las elecciones de 2021 procurando luchar, porque es una lucha, por profundizar la transparencia y que las personas por las cuales la población vota sean las que finalmente resulten electas. Mientras tanto, en el Tribunal de Justicia Electoral toman posesión de su cargo Miriam Suyapa Barahona, Mario Morazán y Mario Alberto Flores. El Tribunal de Justicia Electoral es la última instancia para las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, así como también para la unidad de transparencia y fiscalización de los partidos políticos. El Congreso Nacional destacó la importancia de realizar estos procedimientos previo a las próximas elecciones del país. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y la abogada Ana García de Hernández, precandidata del Partido Nacional y ex primera dama, puso hoy Ana García Hernández en su cuenta X: como lo anuncié el día domingo 8 de septiembre, dice la ex primera dama y ahora precandidata nacionalista, he interpuesto queja ante el CONADE para que se investigue la persecución política y apología al odio en mi contra. El respeto a los derechos políticos es esencial en toda sociedad democrática y es obligación de las autoridades protegerlos, no vulnerarlos. Está denunciando la ex primera dama, precandidata nacionalista Ana García de Hernández, que como lo anunció el domingo 8 de septiembre, fue a interponer una queja ante el CONADE para que se investigue la persecución política y apología al odio en contra de ella. O sea, ella se considera perseguida política. El respeto a los derechos políticos es esencial en toda sociedad democrática y es obligación de la autoridad protegerlos, no vulnerarlos. En esta cuenta de X y la foto en donde ella fue a presentar
al CONADE esta denuncia con todo el derecho que tiene como ciudadana. Una pausa, en breve continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. El Ministerio Público asegura otros bienes que no estaban registrados a nombre del exalcalde de Lepaera, Lempira, Edgardo Murillo. 24 horas después que se le aseguraran 18 bienes inmuebles, 12 vehículos y 3 sociedades mercantiles al exalcalde de Lepaera, Lempira, Edgardo Antonio Murillo Cruz, hoy el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, lograron encontrar otros bienes al exedil. Se trata de una granja avícola y de ganado. Se verifican además otros bienes que al parecer están registrados en Santa Rosa de Copán, Las Flores y Gracias, Lempira. El juzgado de privación de dominio pues tendría que mirar cuáles son las causas y las circunstancias que conllevaron a esta situación. De acuerdo a la Fiscalía, los bienes hasta ahora incautados, entre legales y no registrados, podrían rondar en los 100 millones de lempiras. Al momento de la inspección en una de las lujosas viviendas, no se encontró ropas, vehículos, ganado ni documentos, los que al parecer habían sido sustraídos 3 días antes de la operación. Porque no es posible que una persona con un salario aparezca después con 10, 20, 30 casos y hasta con fincas, propiedad y ganado. Investigaciones en poder del ente acusador del Estado indican que durante su gestión como alcalde, Murillo Cruz adquirió un equipo de fútbol denominado Lepaera FC. En su lujosa mansión realizaba fiestas de galas donde al parecer compartían con traficantes de drogas, y aunque por ahora no existe ninguna orden de detención, el exalcalde ha desaparecido. Crimen organizado así nombró alcaldes, regidores, así nombró diputados, así nombra magistrados, fiscales, etc. Según la Fiscalía, hasta ahora al exedil se le ha logrado comprobar un patrimonio irregular de 19 millones de lempiras, pero a medida avancen las investigaciones, esta cifra podría variar. René Amaya, 11 Noticias. Ordenan la privación definitiva para 7 cuentas que pertenecen al exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz. A partir de ahora van a pasar al poder del Estado. Giovanni Villalobos. Los juzgados de privación de bienes de origen ilícito resolvieron la privación definitiva de 7 cuentas bancarias a nombre de Eval Díaz, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia. Audiencia de lectura de fallo referente a 7 cuentas bancarias del titular de derecho Eval Díaz Lupián. En esta ocasión, pues el juzgado ha declarado la privación definitiva de dominio de estas 7 cuentas bancarias. La acción fue promovida por el Ministerio Público, que logró demostrar el origen ilícito de más de 50 millones de lempiras en las cuentas del exfuncionario, que según se ha conocido, habita en Nicaragua después de estar en el cargo y haber adquirido la nacionalidad de dicho país. Es una solicitud que se había presentado días atrás, cuando se descubrieron estas 7 cuentas que tenían más de 50 millones de lempiras, y es por eso que se pidió la privación definitiva, al considerarse que el origen pues no se pudo justificar por parte del señor Eval Díaz. La normativa vigente es una mezcla entre varias materias del derecho y obliga a las defensas a convencer al togado con pruebas suficientes de origen del dinero. Al no hacerlo, por lo rígido de la ley, lo más probable es que se confirme la resolución según penalistas. Que las personas que tienen los bienes tienen que probar una procedencia lícita. Si no tiene manera de justificación legal, pues la privación de dominio es casi un hecho. Y después de que se dicta el fallo, porque primero lo hacen de forma oral, hay que esperar que hagan una redacción de la sentencia. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
Y la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha fijado para el 2 de octubre la audiencia en la cual se leerán los cargos que se le acusan al hondureño Mario José Calix alias Cubeta, el ex vicealcalde de Gracias Lempira. De acuerdo a este experto en derecho, en la cita judicial, Calix podría declararse no culpable del cargo de narcotráfico que se le acusa, pero no descarta que él mismo llegue a negociaciones. Formalizarle los cargos que se están imputando. También le hacen ver del motivo de la extradición de Honduras hacia Estados Unidos. Pero sobre todo, licenciada, me imagino que va a seguir la misma línea que de los otros hondureños acusados por narcotráfico, en donde se va a declarar no culpable y van a entrar a un proceso de negociación con la Fiscalía, porque ya se sabe que los narcotraficantes van a negociar con la Fiscalía para tener beneficio de reducción de sentencia. Ante los últimos hechos que salpican a operadores de justicia, expertos están pidiendo a las autoridades del Ministerio Público profundizar en las investigaciones. El Ministerio Público continúa desenmascarando las redes de corrupción que han perdurado en el sistema de justicia del país, acciones que han sido destacadas por diversos sectores. Sin embargo, expertos consideran que para eliminar los tentáculos de este fenómeno se necesita un trabajo en equipo entre políticos y sociedad civil. No obstante, señalan que el crimen organizado se ha penetrado hasta en las instituciones no gubernamentales. Mire, es que necesitamos controles y el problema es que aquí no hay controles creíbles. Toda la sociedad civil contaminada, las instituciones del Estado participando en política, todo. Entonces no tenemos órganos verdaderos que velen por el principio que es aplicar la justicia. Hay quienes recuerdan que a raíz de las acciones ejecutadas por el abogado Marco Vallecillo, quien era coordinador del circuito de extorsión y crimen organizado, ha imperado en el país la necesidad de realizar depuraciones en el ente acusador del Estado y el máximo tribunal de justicia. Mire, yo he sido de los profesionales que he mencionado que tiempo atrás solo se hablaba de revisión o una limpieza de la policía. Pero también el Ministerio Público, al igual que la Corte, necesita una revisión en ese sentido. Desde sociedad civil, arguyen que el principal problema de Honduras ha sido la impunidad, en vista de que en varios casos no se puede descartar la participación también de empleados de menor rango, que en su mayoría pasan desapercibidos ante las autoridades. Algunos pueden mencionar que justicia tardía no es justicia, sin embargo, de algún momento debe de comenzar la efectividad del Ministerio Público y, vuelvo a decir, la esperanza que sea un proceso imparcial, pero sabemos que nuestro país también ha sufrido por décadas, hasta algunos pueden mencionar siglos, de la corrupción. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Hoy se ha dado el debate presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica entre Donald Trump y Kamala Harris. Por cierto, Kamala habla de una economía de oportunidades como plan de gobierno. Wilfredo Alvarado tiene los detalles de este debate entre los presidenciables de los Estados Unidos. El primer y quizás único debate entre la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se llevó a cabo esta noche con momentos que dieron mucho de qué hablar. Desde el primer minuto se evidenció cómo sería el debate con el saludo de ambos contendientes a la Casa Blanca. Los moderadores trataron diferentes temas relacionados en la economía, la guerra de Ucrania y sobre Hamas e Israel. Sin embargo, la migración se mantuvo como discusión en gran parte del evento. ¿Cómo usted deportaría 11 millones de inmigrantes indocumentados? Es mucho más, porque gracias a ellos permitieron que criminales, millones de criminales, permitieron que entraran terroristas, criminales comunes, personas, narcotraficantes que entraron a nuestro país y ahora están en Estados Unidos. El republicano atacó a la administración Biden en reiteradas ocasiones, lo que provocó la respuesta de Harris, quien lo encaró señalando que ahora ella es la candidata demócrata. Es importante recordarle al expresidente que no está compitiendo con Joe Biden, sino conmigo. Yo leí que primero decía que no era negra y después dijo que sí era negra. Está bien. Me da lo mismo, una cosa u otra, depende de ella. Yo creo que, honestamente, creo que es una tragedia que tengamos a alguien que quiere ser presidente y que consistentemente en toda su carrera ha usado el racismo para dividir a los estadounidenses.
En sus respectivas despedidas, la vicepresidenta argumentó que ella defenderá las libertades fundamentales, mientras que el magnate contestó que Harris promete, pero en 3 años no hizo nada. Como presidenta voy a proteger nuestros derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y que no sea el gobierno el que le diga qué hacer. Bien, ella comenzó diciendo que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a hacer todas estas cosas increíbles. ¿Por qué no las ha hecho? Ha estado ahí durante 3 años y medio. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, vamos a la realidad hondureña después de ese resumen del debate presidencial de Estados Unidos. Aquí han emitido alerta amarilla para el municipio de Valle de Sula, para municipios del Valle de Sula y Verde en 4 departamentos del occidente, nos cuenta la periodista Shirley Martínez. Miles de familias que residen en las riberas de los ríos Ulúa y Chamelecón se encuentran en peligro tras la crecida vertiginosa de sus caudales, por lo que las autoridades de contingencia han emitido alerta amarilla para 8 municipios en el Valle de Sula y alerta verde para 5 departamentos en el occidente del país. Y tenemos alerta amarilla para los municipios que están aledaños al río Ulúa, tenemos prácticamente casi un nivel de 6 metros, también alerta verde para departamentos del occidente, que son Copán, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, porque las lluvias van a continuar. Expertos en hidrología señalan que el crecimiento de estos ríos son los más peligrosos registrados en lo que va del 2024 y sugieren evacuaciones preventivas inmediatas. Cualquier punto del Valle de Sula, sus 800, 900 kilómetros de bordo, está expuesta a la presión del agua, cómo podrían reaccionar las obras hidráulicas a lo largo del Valle de Sula. Por eso se recomienda que a partir de este momento estén atentos a lo que pueda pasar. Un llamado enérgico a los habitantes de estas zonas de evitar cruzar ríos o quebradas, como se ha captado en imágenes virales a través de redes sociales, donde se observaron ciudadanos en Choluteca que alertan a un conductor sobre un cruce peligroso y no presta atención. Segundos después cede el vehículo. Asimismo, varias familias en buses y vehículos particulares que quedaron varados en medio de las aguas embravecidas del río Aruco en Corquín, Copán. Que no tenemos que pasar por un vado, por un puente que está, lo hacemos. Entonces creo que es irresponsabilidad también por parte de las personas. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Hoy se ha conmemorado el Día del Niño y hay quienes destacan que a pesar de las adversidades que enfrenta la niñez se debe resaltar la importancia de velar por sus derechos. Ver realmente cómo como sociedad civil que promueve esos derechos de los niños podemos articularnos con el gobierno para también fortalecer todo ese camino. Cada 10 de septiembre, Honduras se viste de alegría para festejar el Día del Niño, una de las celebraciones más importantes del país dedicadas a reconocer los derechos, la inocencia y la felicidad de los pequeños, pese a las adversidades que hoy enfrenta la niñez. Se resalta también la importancia de proteger a los menores, fomentar su bienestar y recordar el compromiso de la sociedad para proporcionarles un ambiente seguro y lleno de oportunidades. Juguetes, piñatas, dulces, estrenos y pasteles son los regalos con los que un padre suele festejar a los menores, y las actividades en los centros escolares que no pueden faltar, espacio en el que también se trabaja arduamente en crear conciencia a los mismos, a priorizar que lo que se vaya a heredar a sus hijos sean prácticas correctas. A las peticiones de velar por la niñez también se suman organismos internacionales, quienes exigen al pueblo y los diversos sectores trabajar en favor de los derechos de los infantes, garantizando su protección y promoviendo políticas que mejoren su calidad de vida. La celebración tiene sus raíces en la Declaración de Ginebra en 1924, que buscaba proteger los derechos de los niños a nivel mundial. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que cada país designara su propio Día del Niño. Honduras eligió el 10 de septiembre en 1990 mediante el Decreto Legislativo 7590 para resaltar la importancia del bienestar y los derechos de los menores. Aunque estos se ven vulnerados por la situación precaria en la que muchos sectores del país se encuentran, esta es una fecha de recordatorio para ir más allá de una bolsa de confites, quebrar una piñata y compartir un postre, sino además luchar por el país que ellos heredarán. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y el dengue sigue cobrando vidas lamentablemente en el país. En las últimas horas ha muerto una joven de tan solo 17 años en el Hospital Escuela.
La epidemia del dengue continúa cobrando vidas en el país. Un joven de 17 años de edad, tras permanecer 48 horas hospitalizado, producto de una encefalitis causada por dengue grave, perdió la vida. La víctima era originaria de Choluteca, sin embargo, acudió muy tarde a consulta médica. Permaneció aquí durante apenas 48 horas. Él llega aquí con un dengue grave ya, en un avanzado estado, y él fallece finalmente en la unidad de cuidados intensivos a causa de un coma. Entre algunas de las manifestaciones clínicas en este paciente, producto de esa encefalitis por el virus del dengue, puedo mencionarle que él presentó fiebre intensa, al igual que cefalea, náuseas, vómito. Según los especialistas, este padecimiento puede provocar la pérdida de conciencia, fiebre, cefalea, náuseas y vómito. De igual manera, los pacientes con esta enfermedad pueden presentar crisis epilépticas, déficit neurológico focal y signos cognitivos. Neurológica bastante frecuente en pacientes que padecen por dengue. Aproximadamente el 10% de las personas que padecen por dengue pueden desarrollar una encefalopatía por dengue, y esto se debe a que la afección puede ser de una manera directa al invadir el virus del dengue. Ante eso, los galenos piden a la población estar alerta a los síntomas de esta enfermedad y acudir a los centros de salud más cercanos lo más pronto posible. Ese es un informe para 11 Noticias. Y a pesar que se ha otorgado un incremento en el presupuesto para la Secretaría de Salud, las autoridades lamentan que no se podrá construir en el actual gobierno los hospitales de trauma que se habían prometido. Luego que se aprobara un nuevo presupuesto para el sistema sanitario en Honduras para el año 2025, diversos sectores critican la débil planificación para cumplir metas establecidas como la compra de medicamentos e insumos, debido a que se aumentó 15.000 millones de lempiras que serán distribuidos para obras de hospitales. No obstante, la ministra señala que los sanatorios de trauma, que son los más fundamentales, no se podrán finalizar en este gobierno. Sí, es preocupante de cara a la respuesta de la población. Este era uno de los hospitales o de las instituciones más relevantes para efectos de lograr reducir la mora quirúrgica. La historia en los hospitales públicos se repite todos los años. Según miembros de sociedad civil, las autoridades de la CESAL dejan estos proyectos como promesas incumplidas. Ha sido muy poca la ejecución del mismo, y además vemos que no hay un informe acerca de las obras que se están ejecutando. La CESAL realizará la construcción de al menos 68 centros de estabilización, de los cuales 6 ya están en proceso con apoyo de diferentes organizaciones para fortalecer el sistema de salud. Los únicos que la presidenta no podría inaugurar, porque estarían a un 80%, son los de trauma. Donde tenemos un verdadero retraso es en Roatán. No hemos podido firmar contrato a pesar de que la empresa está ya adjudicada, porque no ha entregado la fianza. Ese es un informe para 11 Noticias. Hoy vuelve a perder el equipo nacional de Honduras jugando como local contra Jamaica. ¿Qué le dije ayer? Es que es la crónica de una muerte anunciada. Y los muchachos aquí se emocionan, pero hay que decirles la verdad. Es que uno se alegra. Y también a la afición, claro, es la alegría. El corazoncito hondureño. Es la alegría de los que nos gusta el fútbol, que son varios millones aquí en Honduras. Pero estos partidos sí entretienen, porque ese es el mundial de nosotros los aficionados, que Honduras juegue estos partidos, porque llegar al mundial es muy difícil. Y a pesar que no está México, que no está Canadá y que no está los Estados Unidos en la eliminatoria, Honduras no lo tiene nada fácil. Ahí está una muestra, ¿ves? Se los vine diciendo hace tiempo también, que Jamaica ya nos había eliminado de 2 mundiales y que Jamaica va a pelear un boleto directo para la Copa del Mundo que se va a jugar en México y en los Estados Unidos. De ahí viene Costa Rica, que ha hecho grandes campeonatos mundiales. De ahí viene El Salvador ha mejorado, Guatemala ha mejorado. Los muchachos del máster me estaban diciendo que en este grupo Honduras está en segundo lugar Nicaragua con 4 puntos. Qué pena. ¿En qué lugar está? En tercero Honduras, segundo Nicaragua y primero está Jamaica. No va a ser fácil para Honduras clasificar. También vamos a jugar contra Haití, que en 1973 no se limitó en el estadio Sisto Escobar de Puerto Príncipe, Haití. También nos eliminaron y los haitianos fueron a la Copa del Mundo de 1974, que se jugó en los campos de Alemania, que por cierto Alemania le ganó 2-1 en la final en el estadio de Múnich.
a la Naranja Mecánica de Holanda, conducido por Johan Cruyff. Los alemanes se coronaron campeones, pero esa vez Honduras no fue al Mundial, ni México tampoco. Haití los eliminó. Así están las cosas en el fútbol de Honduras. Pues sí, pero ¿qué vamos a ir a hacer a un Mundial con esas condiciones? Bueno, aunque sí, sea en América. No veo este equipo mejor que otras selecciones, mucho menos la de España 82, la más grande de la historia del fútbol de Honduras. Allá viene don Marlon Mejía, ya listo, le estuve haciendo tiempo para que viniera el gallo y nos comente de esta nueva derrota del fútbol de Honduras. Buenas noches, que estén bien, gracias. Estamos acostumbrados, buenas noches.